Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Quiero que recuerdes la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cuál es la mejor manera de venir a Estados Unidos. Definitivamente yo recomiendo la certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Nuestros aliados de UCIA Legal son los mejores en certificaciones laborales. Te los recomiendo incluso si estás en un proceso de asilo, no te han llamado para la entrevista durante mucho tiempo. Piensa bien en el cambio a una certificación laboral, sobre todo si tienes ya un empleo de un empresario, con un empresario que no te quiere perder. UCIA Legal te da la primera cita totalmente gratis. Y también te voy a recordar que si necesitas comprar mascarillas al mayor ahora, que las necesitamos para todo, Farm Aid Pharmacy te va a dar un precio muy bueno si compras una buena cantidad. Visítalos en su sede en Pembroke Pines y además, si necesitas medicinas, las medicinas que te prescribió tu médico en tu país de origen y se te acabaron, también Farm Aid Pharmacy te va a ayudar a proveerte las medicinas. Regresamos con Agárrate y nuestra aliada en Europa, Patricia Betancourt, ya está conectada vía Skype. Buenas noches, Pati. Madrugadas para ti. Buenas noches, Pati. Sí, madrugadísimas hoy. Pero yo especialmente. sé, estabas entretenida de todas maneras. Estaba entretenida, no sé si puedo hacerla, pero soy una forofa de Operación Triunfo. Y hoy era el final en España, así que estaba Mira, feliz Pati, esperando. Antes de hablar contigo hoy, hemos publicado es un artículo que no nos pertenece, no es de nuestra autoría. Salió en The American Conservative, que es un blog respetado aquí en Estados Unidos y tiene que ver con la cantidad de dinero que USAID le ha dado a Venezuela, ¿no? Y hacen incluso como, digamos, un recorrido por la inversión que Estados Unidos ha hecho en la libertad de Venezuela. En la libertad de Venezuela. El tema que tenemos contigo hoy tiene que ver con la platica. Porque yo te voy a decir, ayer yo trato siempre de leer los comentarios aquí en el canal y en mi programa particularmente, ¿no? Y todo el mundo me pide que hable del dinero que se otorgó con la conferencia que se hizo en Europa, Patricia, y que se diga cuándo va a llegar, porque ya estamos hablando que creo que eso ya tiene 2 o 3 semanas y la gente sigue pasando trabajo en los diferentes países, los venezolanos en los diferentes países que los han recibido, ¿no? ¿Qué información tienes tú de esto? Porque hay 2 temas fundamentales y los tenemos aquí en la pauta tú y yo. El primero es lo del oro que está en el Banco de Inglaterra, que tengo entendido que es un juez el que va a decidir si el oro lo puede manejar Maduro o si queda congelado, etcétera. Y lo otro, Patricia, son los fondos congelados en España, que ya no están congelados, salieron del freezer para pasar ya a la nevera, es decir, ya se van a poder utilizar. Y son fondos que fueron congelados porque es dinero precisamente que las sanciones evitaron o impidieron que el régimen lo siguiera utilizando. Estos 2 temas, todo tiene que ver con la platica, mientras no vemos la platica en ninguna parte que se necesite para ayudar a algún venezolano que esté pasando trabajo. Sí, así es. La verdad es que yo estoy en varios grupos de venezolanos en países donde hay
muchos problemas con la inmigración, como es Colombia, por ejemplo, y donde muchas asociaciones están trabajando con las uñas y el dinero no llega. Todo el mundo se pregunta que dónde está y que quién lo va a repartir. Pero los temas que vamos a tratar hoy son temas que nos deben interesar a todos, porque es lo que pasa en Europa con la plata y el oro venezolanos. Vamos a hablar de una parte de esas reservas internacionales de Venezuela, Patricia, y empecemos por el oro que está en Londres. Son 31 toneladas de oro que valen más o menos 1.000 millones de euros y que están en las bóvedas del Banco de Inglaterra, que es un banco al que muchos países confían sus reservas de oro. Muchos países, no solamente Venezuela. Sin embargo, Samuel Moncada, que ustedes saben es el representante del régimen en la ONU, acusa a ese banco de saquear al pueblo venezolano y violar el contrato con el Banco Central de Venezuela, sin que les importe que la pandemia esté matando a los venezolanos, pero ya veremos que el virus es una excusa para justificar que se venda ese oro para que lo use el régimen. Según el régimen, esa entidad, o sea, el banco, que las siglas en inglés son BOE, Bank of England, el Banco de Inglaterra, presuntamente se niega a vender el oro y a transferir esa parte del dinero en efectivo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y que esa acción le permitiría a Venezuela adquirir equipos e insumos médicos y alimentos para enfrentar la pandemia del COVID-19. Esa pandemia está siendo ahora excusa para muchas cosas. El impedimento que alega el Banco de Inglaterra son, como lo has dicho tú, las sanciones que Estados Unidos y el Reino Unido le impusieron al régimen venezolano. Pero aquí lo que pasa es que esa inédita dualidad que vive Venezuela está provocando también que haya no solo dos gobiernos, o sea, el de Maduro y el de Guaidó, sino que haya dos directivas del Banco Central. Una que está controlada por Maduro, que fue la que en marzo le pidió a Inglaterra que vendiera el oro y que transfiriera el dinero, que más concretamente son 930 millones de euros al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la segunda, que es la nombrada por la Asamblea Nacional de Guaidó, que se opone a que se toquen esos lingotes de oro. Y esto ha derivado en un proceso, Patricia, para definir quién tiene en Caracas autoridad para decidir la suerte de ese oro. Primero se tiene que decidir quién es el legítimo gobierno de Venezuela y quién tiene la autoridad sobre el Banco Central. Pero se tiene que decidir quién lo decide. Bueno, esa batalla se trasladó desde el 14 de mayo a los tribunales británicos, y son los tribunales británicos londinenses los que van a decidir sobre el destino final del oro venezolano y si lo entregan o no al régimen, que no sabemos qué va a pasar, porque tal como están las cosas, no sabremos. La denuncia la interpuso en nombre del Banco Central de Venezuela un bufete muy prestigioso de abogados especialistas en estos temas ante la Corte de Comercio de Inglaterra, para que fuera esa instancia la que definitivamente ordene al Banco de Inglaterra que venda las 31 toneladas de oro que el Banco Central de Venezuela tiene ahí en las bóvedas, y que además, y esto es importante, le pague al régimen 930 millones de compensación por los daños causados por no haberle entregado el dinero antes. Y el abogado que lidera ese equipo se llama, yo no sé si pronuncio bien el nombre, es de origen hindú, se llama Sarosh Saiwaya, y que está muy confiado en que va a ganar este
en que va a ganar este caso. Esto, Patricia, me imagino que es independiente, igual que en Estados Unidos, es independiente a la decisión política o diplomática que haya tomado Inglaterra con respecto al gobierno de transición. Sí, digamos que yo pienso que Inglaterra está haciendo todo esto porque está defendiendo al gobierno de Guaidó. Creo que es así. Pero te digo, la decisión judicial será independiente o no está vinculada, sí. ¿no? Es lo que te estoy preguntando. Yo pienso que será independiente, pero hay que tener en cuenta que este abogado fue el que logró que el Tribunal Supremo del Reino Unido ordenara al gobierno de Londres que compensara, fíjate el abogado que está contratando el régimen, que compensara con más de 1.000 millones de euros al banco iraní Meyat por haber congelado los fondos y los bienes que tenía en el Reino Unido por las sanciones que le había impuesto Estados Unidos a Irán por su programa nuclear. Bueno, eso se puede considerar perfectamente un antecedente, Sí. ¿Cómo es que se dice en derecho? Se me olvidó. Sí, es una situación similar, totalmente. Claro que sí. Vinculante. Y no es la única que ha ganado este bufete. Y además, cuando tú oyes al abogado, yo estuve averiguando, y yo veo que el caso del oro venezolano, parece que el abogado, que la estrategia que él usa, se dirige más a probar que Maduro es el gobierno, o sea, el que gobierna Venezuela, porque al final es Maduro el que tiene el control de la burocracia, el de la policía, el de los militares, y dejando un poco de lado o quitando la importancia, aunque nombrándolo, a la forma como como religieron a Maduro en mayo del 2018. Y yo creo que los tiros van por ahí. Cuidado si no utiliza el último acuerdo que se firmó también, el abogado de la India. Por eso te estoy diciendo que no sabemos cómo va a terminar esto. Y aunque bueno, ya sabemos que el régimen ha perdido muchos juicios y muchos pleitos en instancias internacionales relacionados con las empresas del Estado y con los recursos naturales. Sin embargo, en caso de que se produjera, yo pienso que aunque se puede producir un fallo favorable al régimen, va a ser un poco complicado por las sanciones que Washington le ha impuesto al régimen venezolano desde el 2014. Ellos están alegando en su denuncia, el régimen y estos abogados, que ese dinero lo necesitan para enfrentar el coronavirus, pero el régimen está denunciando que no ha tenido acceso a ese oro desde el 2019, cuando todavía no había la pandemia, y hasta hubo una manifestación frente al Banco de Inglaterra en ese momento. O sea que la idea, yo pienso, Patricia, es que comprendamos lo que son esas reservas y para qué existen, para qué reservan oro los países. Esas reservas no son recursos que se puedan utilizar para cualquier cosa. Ese no es el respaldo de la moneda. Exactamente, las reservas de todos los bancos centrales tienen el propósito de darle solidez a la moneda, servir de aval. Al bolívar fuerte. O a lo que tengamos en algún momento, pero es que nos están quitando todo. Y además, en el caso de que haya que endeudarse, que hay unos activos para pagar las deudas, las reservas de oro no pueden usarse para el gasto público y ese no es su propósito. Bueno, y te digo una cosa, a Venezuela solamente le quedan ya como 6.430 millones de dólares en reservas internacionales. No queda mucho. Eso no alcanza para nada. Entonces, bueno, el otro punto de hoy está muy relacionado, claro, y es el dinero, como dijiste tú, congelado y liberado desde el Banco de España, que es muy poquito también. La semana pasada pasaron dos cosas vinculadas, que fueron que España decidió congelar 2,5 millones descongelar, mejor dicho, 2,5 millones de euros que eran el remanente de una cuenta que había abierto hacía años en el Banco Central. El Banco Central de Venezuela lo había abierto
en el Banco de España para pagos públicos para los diplomáticos venezolanos y cosas así, y que hasta ahora estaba siendo custodiada por el Banco de España. El régimen cerró esa cuenta hace apenas unos meses, pero ese remanente no lo habían devuelto, Patricia. Entonces, al gobierno español se le ocurrió lo siguiente: usar esos fondos para contribuir a la lucha contra el coronavirus en Venezuela. Y la diplomacia española se puso en contacto, según ellos, de manera discreta, con representantes del régimen y de Juan Guaidó para medir más o menos cómo era la acogida de esa solución, ¿no?, que ellos se habían inventado. Según parece, las dos partes, según parece no, hemos comprobado que las dos partes respaldaron, y el dinero nuestro, porque no es de nadie, es nuestro, de los venezolanos, ya está en poder de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud de Naciones Unidas. ¿Y cuál es el argumento del Ministerio de Relaciones Exteriores español? Es igual al argumento del régimen con el Banco de Inglaterra. Nuevamente se trata de que recursos que pertenecen a los ciudadanos venezolanos sean empleados en la respuesta a la pandemia. Entonces se propuso que esta organización multilateral gestionara este dinero digamos, de acuerdo con los principios que deben regir la ayuda humanitaria. Que todavía no sabemos cuáles son esos principios. No tenemos información de nada de eso. Sobre todo porque la OPS está muy vinculada a la OMS. O sea, se pone dos sombreros. Un sombrero que se pone institucional es como agencia especializada en salud del sistema interamericano y como oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, que ya sabemos que tiene manejo retorcido. A mí me llamó la atención que España hiciera ese uso de esos fondos, más que nada porque eso fue algo que yo le escuché a Borrell el año pasado, cuando todavía era ministro de Exteriores de España, en la primera conferencia internacional sobre la solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos. Esa vez él dijo que se hacía necesaria la puesta en marcha de un mecanismo, y esto lo pongo entre comillas, que permita emplear los recursos del Estado venezolano para atender las acuciantes necesidades de la población. Y entre las medidas, él se refería a que podría considerarse el aprovechamiento de recursos que se encuentran bloqueados o la puesta en marcha de un mecanismo de petróleo por alimentos. Y nuevamente es obvio que con esta iniciativa, que desde mi punto de vista es más simbólica que cuantiosa, porque 2,5 millones de euros no son nada, sí, y yo diría que más política que humanitaria. El gobierno español está confiando en que los contactos políticos puedan volver a retomarse en el seno del Grupo Internacional de Contacto. Exacto, que como sabemos, es que ese acuerdo va enfilado a eso. Lo que significa ese acuerdo es eso. Y por supuesto, España, que ha sido gran promotor de esto, del grupo de contacto, etcétera, tiene que moverse en función de eso, del acuerdo que se firmó. Exactamente. Y bueno, la directora de la OPS, que es Carissa Etienne, también está en la misma onda, porque cuando escuchas lo que ella dijo, y ella ve esto más como una acción política, porque en la rueda de prensa virtual que dio con respecto a estos dineros, dijo que el COVID-19 ha sido, y también lo pongo en comillas, un desafío para la mayoría de los países, pero esta pandemia también proporciona una buena oportunidad de usar la salud como puente para la paz.
Entonces, eso es salud y política. Exactamente. Salud y diplomacia. Y de aquí es que nace ese primer acuerdo. Pero además, O sea, salud entre comillas, vamos a ver, en serio, ¿en qué se invierte eso? Patricia. Vamos a ver en qué se invierte y sin duda es la génesis del acuerdo, del primer acuerdo entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro para trabajar coordinadamente, supuestamente contra la pandemia, y un acuerdo que además fue recibido, digamos que con alborozo, por las organizaciones humanitarias y por la Unión Europea. Esos 2,5 millones han dado para mucho. Sí. Bueno, Patricia, vamos a ver en qué termina esto. Vamos a verlo. Así que gracias, Pati. Gracias a ti. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Vamos a un corte de regreso. Vamos a tener la parte agradable del programa el día de hoy.